Buenas tardes, chicos. Bueno, la idea es tratar de acercarme a ustedes de otra manera para poder explicar el tema de propiedades intensivas, extensivas, mecánica y la diferencia entre materia, cuerpo y materiales. Como saben ustedes, la materia es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia no tiene forma, simplemente que se encuentra ocupando lugares. Tiene una serie de características que le son propias a la materia, son características generales. Por ejemplo, que ocupa un determinado volumen, un determinado espacio. Nosotros, aunque no lo veamos, el aire es materia y está ocupando un determinado espacio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, si nosotros tenemos una botella vacía, ¿qué tiene adentro? Aire. Si queremos llenarla con agua esa botella, tenemos que desplazar el aire para que pueda entrar el agua. Esto quiere decir que ocupa un determinado volumen, lo veamos o no lo veamos. Con el agua es bastante más fácil darse cuenta que ocupa un determinado volumen, porque si ponemos una determinada cantidad en un recipiente, vemos que ocupa un determinado volumen el agua. Otra característica es que tiene masa. La masa es la cantidad de sustancia que tiene la materia. Y la cantidad de sustancia, bueno, va a ser la misma dependiendo de la cantidad de materia que yo voy a analizar. La masa va a depender de la cantidad de materia que yo voy a analizar. Entonces, la masa es una de las propiedades generales de la materia. Todas las materias tienen masa, aunque sean sólidos, líquidos o gases. El aire, aunque nos parezca que no pesa nada y que no tiene masa, tiene masa. Nosotros no la podemos medir, ni en casa ni en el laboratorio común, pero tiene una determinada masa que se puede medir. Otra de las propiedades generales de la materia es que es impenetrable. Quiere decir que el lugar que ocupa una determinada materia no lo puede ocupar otro. El ejemplo es el que les di justamente de la botella vacía. Si tenemos una botella vacía, pero en realidad llena de aire, y queremos llenarla de agua, tiene que salir el aire para que pueda entrar el agua. Entonces no pueden ocupar simultáneamente el mismo lugar el agua y el aire. Si yo quiero hacer un agujero en la pared, por ejemplo, tengo que, si yo quiero colocar un clavo en la pared, tengo que hacer un agujero, sacar material para poder poner el clavo, porque simultáneamente no pueden entrar el clavo y estar el material sin ser afectado. Así que esto es la impenetrabilidad. Uno no puede ocupar, los dos materiales no pueden ocupar el mismo lugar. Y la divisibilidad tiene que ver con la propiedad que tiene la materia de dividirse en porciones más pequeñas. El ejemplo es, si yo tengo un trozo de queso y lo rayo, obtengo queso rallado. Si tengo un trozo de madera y de ella hago aserrín, también obtengo partículas más pequeñas. O de un trozo de hierro hago limaduras de hierro, obtengo partículas más pequeñas. Quiere decir que lo pude dividir. Eso quiere decir que es divisible. Esas son las propiedades generales de la materia, que en general a ustedes les cuesta. Y cuando resuelven la actividad número 4 de el trabajo que yo les mandé, la actividad número 4 está debajo del cuadrito que tenían que completar de cuerpos y materiales. En esa actividad ustedes ven claramente esto. ¿Qué propiedad general de la materia se observa en las siguientes situaciones? Al sumergir un cubo de hielo en un vaso repleto de gaseosa, veo que ocupa un determinado volumen, y además también veo que es impenetrable, porque el lugar que ocupa el hielo no lo puede seguir ocupando la gaseosa. Al rallar el pan, veo que se puede, de un trozo de pan obtengo ralladura, obtengo trozos más pequeños, por lo tanto veo que es divisible. Y al levantar una caja del suelo, pesa, ¿no es cierto? Entonces ahí constato de que tiene masa. Ese ejercicio, que es el ejercicio 4, sirve para aplicar las propiedades generales de la materia. Entonces, materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio,
tiene masa, es impenetrable y es divisible. Materia no es lo mismo que materiales, porque los materiales son cada una de las clases de materia que constituyen a los cuerpos. Entonces, ¿qué son los cuerpos? Los cuerpos son las porciones limitadas de materia que tienen una determinada forma. Por ejemplo, un vaso tiene forma, una botella tiene otra, un sillón, una silla, una mesa, todos tienen distintas formas. Un lápiz, una lapicera, una cartuchera, una carpeta, son todos objetos que tienen forma. En química, todos los objetos que tienen forma se los denomina cuerpos. Entonces, los materiales son los que yo utilizo para fabricar esos cuerpos. Por ejemplo, un vaso está hecho con un material que es el vidrio, o el plástico también, o el acero también puede ser. Una carpeta es de cartón, pero también puede tener plástico, puede tener tela, tiene metal, que las argollas para enganchar las hojas son de metal, es decir, pueden estar hechas con una mezcla de materiales. Entonces, los materiales son los constituyentes de los cuerpos. Ahora bien, la materia tiene propiedades intensivas, extensivas y mecánicas. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que a ustedes les permite identificar a las sustancias y no dependen de la cantidad, son propias de cada sustancia y no dependen de la cantidad. Se captan con los órganos de los sentidos, pero también se pueden medir. Aquellas que se captan con los órganos de los sentidos se llaman caracteres organolépticos. ¿Cuáles eran los órganos de los sentidos? Vista, olfato, gusto, tacto, ¿sí? Entonces, y oído. Entonces, todas aquellas que se puedan percibir con los órganos de los sentidos, como el color, el olor, el sabor, la textura, si es suave, áspero, rugoso, esas son propiedades intensivas porque son propias de cada sustancia. No tiene la misma aspereza una lija que un papel, ¿sí? Tiene una aspereza diferente. Bueno, el papel tiene la propia, la lija tiene la propia, es propia de cada sustancia entonces. Algunos pigmentos como la clorofila, que está puesta en los ejercicios, que es el pigmento de las plantas, es de color verde. Bueno, la clorofila es de color verde y no importa que tenga poca, que tenga mucha, es de color verde y es propia de esa sustancia. Puede haber otras sustancias que son de color verde, pero por ahí con otras características, otros tonos de verdes, ¿sí? Entonces, lo que yo capto con los órganos de los sentidos, color, olor, sabor, y otras que se pueden medir, como punto de fusión y punto de ebullición o solidificación, también son propiedades intensivas. Ahora bien, las propiedades extensivas son aquellas que no sirven para identificar y sí dependen de la cantidad, todo aquello que yo pueda medir. Por ejemplo, kilos. Cuando mido la masa, la mido en kilos o en gramos. Cuando mido el alto, el ancho, el largo, lo mido en centímetros o en metros. Y cuando mido el volumen, lo mido en centímetros cúbicos, lo mido en litros o en mililitros. Pero si yo digo que tengo 300 mililitros o 300 centímetros cúbicos de algo, no me doy cuenta de qué sustancia estoy hablando. Estoy dando una cantidad nada más. Entonces, esa no me sirve para identificar. Y entonces cuando yo hablo de las cantidades, como la masa, el volumen, el largo, el ancho, estoy hablando de propiedades extensivas. Y cuando yo hablo de propiedades mecánicas, estoy hablando de propiedades que a mí me permiten decidir si un material lo voy a usar para fabricar algo o no lo voy a usar para fabricar algo, de acuerdo a esa propiedad mecánica que tiene. Por ejemplo, yo con vidrio no podría construir nunca un martillo, pero sí podría construirlo con acero, porque podría martillar toda la vida que el acero no se va a deformar, pero el vidrio se va a romper. ¿Está claro? Bien. En función de esto, entonces, vamos a hacer las actividades que tienen a continuación y les voy a explicar brevemente cómo resolver algunas actividades para poder justificarlas. Seguimos en el próximo video.